Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Bienvenidos a la lección número 7 de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2021. El pacto en el Sinaí. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Tras 400 años de esclavitud, la relación entre Dios e Israel se había deteriorado. Esta semana vamos a ver las imágenes que usó Dios en su sabiduría divina para describir su relación con el pueblo de Israel. Como siempre, Dios dio el primer paso para restablecer la relación y renovar el pacto que había concertado con Abraham, Isaac y Jacob. Igualmente, observaremos que las historias del Éxodo en el Sinaí son análogas a la salvación personal de cada uno de nosotros. Y por último, vamos a estudiar el papel de la ley en el pacto del Sinaí. Para iniciar nuestro estudio de esta semana, lo haremos hablando del propósito de Dios de reconquistar a su pueblo. Deuteronomio 32:11. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Israel en Egipto. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos. Una experiencia que indudablemente ensombreció su conocimiento acerca de Dios. También ensombreció su conocimiento acerca de la voluntad de Dios y acerca de su bondad. ¿Cómo trató Dios reconquistarlos para sí nuevamente? En primer lugar, Dios demostraría la autenticidad de su amor por Israel. En segundo lugar, Dios, a través de poderosos actos de liberación, le mostraría ese amor. Y tercero, Dios se acercaría a la nación. Y cuarto, Dios les hace una propuesta de pacto. Y por último, Dios esperaría que su pueblo responda amorosamente. Podemos concluir que Dios le recordó a la nación de Israel en el Sinaí sus actos de gracia en su favor, liberándolos de la dura esclavitud y llevándolos tiernamente hacia una nueva relación de pacto con Él. El libro de Deuteronomio usa dos ejemplos para expresar la manera en que Dios se comportó con Israel. Se comportó como un padre tomando la mano de su hijo. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Igual se comportó Dios como un águila que lleva sus polluelos. Y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. En la ilustración del águila y en la del padre que trae a su hijo, notamos unos elementos importantes. Primero vemos la preocupación de Dios por el bienestar de Israel, igual por el bienestar de todos nosotros. Notamos su tierno amor, su solidaridad, su deseo de protegernos y notamos su deseo de llevarnos a una madurez espiritual. Recuerda, cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos guíe tiernamente todos los días de nuestra vida y nos proteja hasta alcanzar la plena madurez en nuestra relación con Él. Para seguir comprendiendo la lección de esta semana, vemos a Dios liberando a su pueblo especial. Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El anterior texto nos habla de la redención. La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel
fue redimirlos de la esclavitud. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la liberación de Noé y su familia del diluvio son dos acontecimientos salvíficos prominentes en los escritos de Moisés. Ambos hechos, tanto la liberación de Israel como la liberación de Noé, brindan información sobre la ciencia de la salvación. En cuanto a la redención, podemos agregar lo siguiente. Cuando Dios dice a Israel a través de Moisés, os redimiré, en Éxodo 6:6, literalmente está diciendo, actuaré como pariente redentor. Aquí el verbo redimir es el hebreo goel o gaal. Se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o está a punto de esclavizarse. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. Al leer Éxodo 3:8, las Escrituras dice, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios dice que ha descendido para rescatar a su pueblo. El verbo descender viene del verbo hebreo yarab y es un verbo comúnmente usado para explicar la interacción de Dios con la humanidad. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y solo cuando Dios desciende a la tierra puede redimir. En el Nuevo Testamento, el verbo redimir se halla representado en tres palabras griegas principales. Primero, agorazo, segundo, exagorazo y tercero, lutro. Al igual que el término hebreo, implica comprar o rescatar. Cuando la Biblia habla que Cristo nos redimió, está hablando de que realizó una transacción completa. Por ejemplo, el término agorazo, Pablo en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comprar, que aparece en este versículo, es el término agorazo, que significa originalmente comprar en el mercado, ya que el término agora, la raíz agora, significa mercado. Al hombre se le ve como un esclavo vendido al pecado y bajo sentencia de muerte. El siguiente término, o la otra palabra griega, es exagorazo. Se usa en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. Ahí se usa el término exagorazo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y exagorazo significa comprar sacando del mercado. Comprar y sacar para no volver a estar expuesto a la venta. Y el tercer término importante es lutro, término que encontramos en la carta o primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, donde dice el Señor, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí aparece el término lutro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lutro significa soltar, liberar o poner en libertad, por el pago o pagando un precio, pagando por el rescate. Jesús nos compró a todos nosotros, nos redimió, nos rescató pagando un alto precio. Derramó, dio su sangre, su vida por cada uno de nosotros. Recuerda, solo cuando Jesús descendió, vivió y sufrió y murió y resucitó por nosotros, fuimos redimidos. La Escritura dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es otra forma de decir que Dios descendió para redimirnos, para salvarnos. Después de haber estudiado lo referente a algunos aspectos de la redención de Dios, vamos a estudiar
el pacto del Sinaí, Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El libro de Éxodo llama la atención por la narración de 3 acontecimientos muy importantes. El primero narra el éxodo del pueblo de Dios. Segundo, encontramos la narración del establecimiento del pacto. Y tercero, encontramos el tema de la construcción del tabernáculo o santuario. El establecimiento del pacto, registrado en Éxodo 19 al capítulo 24, era con toda razón el más importante de los 3. Veamos a continuación la secuencia de eventos del libro de Éxodo. Primero, la llegada del pueblo y el campamento de Israel en el Sinaí después que el Señor los libró. Segundo, la propuesta de Dios de un pacto con Israel. Tercero, vemos la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Cuarto, vemos los preparativos para iniciar el pacto formalmente. Quinto, proclamación de los 10 mandamientos. Sexto, Moisés como mediador del pacto. Séptimo, se detallan los principios del pacto. Y octavo, se ratifica el pacto. El pacto del Sinaí juega un papel vital en el plan de salvación. Es el 4º pacto que se menciona en la Biblia. Lo antecede el pacto de Adán, Noé y Abraham. En el pacto del Sinaí, Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario. Por lo tanto, el santuario es el medio que Dios usa para enseñar y mostrar pedagógicamente al pueblo de Israel su plan de salvación, plan que ellos debían revelar al mundo. ¿Qué quería Dios que entendiera el pueblo de Israel? Dios quería que el pueblo de Israel entendiera el verdadero significado de la redención. Aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud física en Egipto, quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Es decir, Dios quería que su pueblo comprendiera que el verdadero propósito de Dios era redimirlos del pecado, la principal esclavitud de los seres humanos. Y esto solo podía suceder a través del sacrificio de Jesús, del Mesías, como lo enseñan los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Por esta razón, poco después que Israel fuera redimido de la servidumbre física, de la esclavitud física de Egipto, Dios le da su santa ley. Dios les dio la instrucción a los israelitas para que restablecieran el servicio del santuario. Dios les reveló el plan de redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto. Recuerda que el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén y eso es lo que fue en el Sinaí. Ahora, para continuar, hablaremos de la obediencia al pacto. Deuteronomio 11:13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Dios tuvo que cooperar obedeciéndole. Por ejemplo, untando los dinteles de las puertas con sangre, saliendo de Egipto, obedecieron. Para mantener la relación de pacto es necesario obedecer. Surge una pregunta a veces inquietante. ¿Estamos ganando nuestra salvación a través de nuestra obediencia? Claro que no. La salvación se obtiene por fe. El apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe. Pero la obediencia es fruto de la fe. Camino a Cristo, páginas 91 y 92. Recuerda,
Obedecer nos eleva espiritualmente, intelectualmente y moralmente. Nuestra obediencia le permite a Dios usarnos en la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Y para finalizar, hablaremos del incumplimiento del compromiso. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por más puras que sean, por más pura que sea su motivación, por más sinceras, por más cuantiosas, no pueden hacernos aceptables a los ojos de Dios. La obediencia o las obras puras sin fe no pudieron salvar al pecador en la época de Israel, ni tampoco lo pueden hacer en nuestra época. Lamentablemente, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de la salvación. Les faltó el ingrediente esencial, la fe. En el libro de Hebreos leemos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Los israelitas basaron su obediencia en su propio esfuerzo y no como un fruto de su relación con Dios. Este pueblo llegó a creer que la obediencia estricta a la letra de la ley podía hacerlos merecedores de la salvación. Recuerda, pero no es nuestra justicia la que nos salva. Lo que salva es la justicia de Dios cuando por fe aceptamos a Jesús. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.